En el siguiente problema vamos a suponer que Francesa desea reemplazar su maquinaria o sus equipos de oficina, para lo cual tiene diferentes opciones de pago. Esas opciones de pago las vamos a graficar en este diagrama de flujo de efectivo para los próximos 5 periodos de tiempo, en base a la información que hemos podido resumir del problema, ¿no? Vamos a suponer que hacemos un pago el segundo año, otro pago el tercer año y un tercer pago en el quinto año, ¿no? Estos, al ser pagos, van a estar en la parte inferior del diagrama de flujo de efectivo, y vamos a suponer un ingreso, un valor residual en el año 5, por lo tanto, al ser un ingreso, en la parte superior del diagrama de flujo de efectivo. Vamos a suponer además que para evaluar estos flujos, para actualizarlos, vamos a considerar una tasa del 12% y tenemos 5 periodos de evaluación o 5 años. Vale la pena recalcar que la tasa, como los periodos de interés, son anuales. Entonces, con esta información que ya tenemos resumida en el diagrama de flujo de efectivo, lo que vamos a proceder es a calcular el valor presente, es decir, cuál es el valor de todos estos flujos expresados en el periodo 0. Para eso vamos a calcular el valor presente utilizando la TMAR, considerando que debemos sumar o debemos agregar todo lo que sean los ingresos, es decir, todas las entradas, que las vamos a actualizar, y estas las vamos a restar de todos los costos, o de la sumatoria de todos los costos o de todas las salidas, que también van a estar actualizadas. Para la actualización es preciso tomar en cuenta dos aspectos importantes, ¿no? Primero, el poder reconocer en función del valor numérico de los flujos que se generan, reconocer qué tipo de factores. Y por el otro lado, una vez habiendo reconocido el tipo de factor, también es importante reconocer o establecer el periodo de tiempo en el que se generan estos valores, ¿no? Por lo tanto, el diagrama de flujo de efectivo nos ayuda a estos dos aspectos. En el diagrama de flujo de efectivo de la imagen podemos ver que los valores que tenemos son valores diferentes entre sí, ¿no? Por lo tanto, al ser diferentes y al estar generados en diferentes momentos del diagrama de flujo de efectivo, vamos a considerarlos estos como factores de pago único o factores futuros. Al ser estos factores futuros o factores compuestos también, que se denominan, vamos a utilizar para actualizarlos el factor P dado F, es decir, vamos a encontrar el valor presente dado un valor dado que conocemos un valor futuro. Por lo tanto, por ejemplo, para actualizar los 220,000, que es el único valor de ingreso, vamos a actualizarlo utilizando, nuevamente repito, el factor P dado F, una tasa del 12% y 5 periodos de tiempo que va a recorrer desde el periodo 5 hasta el periodo 0. Los 900,000, que es el primer pago que se genera en el periodo 2, también vamos a utilizar un factor P dado F, solamente que acá va a recorrer 2 periodos de tiempo hasta el periodo 0. Los 800,000, de igual manera, el factor P dado F, la tasa que es la misma, 12%, y este valor recorrería hasta el periodo 0, 3 periodos de tiempo. Y los 500,000, que es el último pago que se realiza por la renovación de los equipos, el mobiliario de oficina, también el factor P dado F, la tasa a la cual se va a actualizar, y 5 periodos de tiempo que debería recorrer este valor hasta el periodo 0 para encontrar su valor equivalente. Entonces, fíjense cómo el diagrama de flujo de efectivo nos ayuda a identificar no solo los factores, sino el tiempo en el que se generan estos valores. Procedemos a reemplazar con los factores que hemos identificado anteriormente por sus valores para poder actualizar estos y expresarlos como valor presente,
¿no? Estos valores que tenemos expresados dentro de los paréntesis los hemos reemplazado de las tablas de ingeniería económica, donde buscamos el valor P dado F y buscamos la tasa del 12%, ¿no? Entonces reemplazamos y podemos actualizar. Una característica que podemos notar, además de estos valores que están entre paréntesis, nos podemos fijar que son menores a la unidad. Y esto se presenta de esta manera porque no olvidemos que de un monto vamos a encontrar su capital, es decir, de un valor futuro vamos a encontrar su valor presente. Por lo tanto, lo que estamos utilizando, en otras palabras, es un factor de descuento, ¿no? Y al descontarse quiere decir que estos van a disminuir su valor absoluto, su valor numérico, ¿no? Por lo tanto, es que expresados en el valor presente vamos a ver cómo estos valores van a ir disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, nos fijamos los 900.000 expresados en el periodo 0 equivalen a 717.480. Seguidamente actualizamos el valor del periodo 3, que es de 800.000, y su valor equivalente descontado a una tasa del 12%, y 3 periodos de tiempo equivalen el periodo 0 a 569.440. Descontamos posteriormente con el mismo factor P dado F los 500.000 del periodo 5, que tiene un valor equivalente en el periodo 0 de 283.700. Posteriormente lo que vamos a hacer es, por un lado, sumar o agrupar todos los positivos y por el otro lado sumar todos los negativos para posteriormente encontrar la diferencia entre ambos, ¿no? Ya de hecho nos damos cuenta que los valores negativos son mayores expresados en el presente a los valores positivos. Por lo tanto, nuestro valor presente es un valor negativo, ¿no? Sin embargo, al tratarse de una alternativa de servicios, es decir, existe la necesidad de contar con equipo mobiliario de oficina, por lo tanto, a pesar de que el valor presente es negativo, es decir, que no se cumple o no se cubre la tasa mínima atractiva de rendimiento y no se generan los ingresos suficientes para cubrir la inversión, se da por aceptada la alternativa, nuevamente repitiendo que esta es una alternativa de servicio, ¿no? Ahí vemos que el valor presente al 12% es de 1.445.792, ¿no? Sin embargo, por lo que he mencionado, la alternativa es conveniente.